Antonio Antolini como Atole, pero con doble T. Y estoy muy contento de recibirlos otra vez con grandes. Adoradas que estén ahí aplastados a huevonados en su casa este domingo. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de la hora a la que nos esté viendo. Iniciamos un episodio más de La Tanqueta 2.0 con la compañera Majo Alonso Soberanis y el compañero Alfonso Flores Durón y Enciso. Y bueno, vamos a comenzar con un tema bastante relevante que es acerca del conflicto que existe entre Palestina e Israel y sobre todo por la infodemia que han esparcido nuestros tíos panistas ahí en Twitter, ¿no? Que pues para empezar ni siquiera saben en dónde se encuentran estos dos estados. Así que comencemos. Alfonso, ¿algún comentario que quieras decir? Pues bueno, yo creo que nada más agregaría contexto antes de poner el primer elemento de análisis, pero pues en efecto se da un ataque terrorista en medio de un conflicto que tiene muchísimos años entre Palestina e Israel. Hamas es un grupo terrorista radicado en Palestina, pero que no representa a la población de Palestina, que no es el grupo político mayoritario, pero hacen un ataque terrorista en contra de la población de Israel. Y yo destacaría primero la respuesta del gobierno de México, de la Cancillería, porque es muy contundente y es muy clara. Se condena el ataque terrorista porque es un ataque violento por parte de Hamas en contra de Israel. Se defiende incluso en el comunicado de la Cancillería el derecho de Israel a defenderse, pero lo que hemos visto después, ahorita también podremos platicar de eso, ha sido una respuesta pues absolutamente indiscriminada. Se ha arrasado con población civil por parte de Palestina. Entonces aquí lo que se está poniendo en riesgo son al pueblo de Israel y al pueblo de Palestina en medio de un conflicto que pareciera no tener solución, pero que el gobierno mexicano aporta pues una opción a favor del diálogo, a favor de la paz, y muy tramposamente se quiso aquí en la prensa mexicana confundir y criticar la postura diciendo que el presidente López Obrador había sido, se había puesto en medio, que había sido neutral, y pues nada más falso. La Cancillería emite un documento y permítanme informarles, amigas y amigos de la oposición, que la Cancillería no es un organismo autónomo, la Cancillería no es una organización no gubernamental, la Cancillería es una secretaría dependiente del Ejecutivo en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra cosa ya para terminar es que en la mañanera se haya pronunciado a favor de la paz, que es lo más sensato. No se va a pronunciar por una de las partes en conflicto. Es lo lógico, como, ¿no? como los otros grupos. O sea, vimos muy irresponsablemente el edificio del PRI desplegando una bandera de Israel y a un montón de opinadores, comunicadores de ahí de las redes sociales. Perdón, señores, pero ustedes con sus análisis de no sé cuántos caracteres les permite su cuenta de Twitter no van a solucionar un conflicto que tiene, como decía Alfonso, tantas décadas y que es tan complejo y que no podemos solucionar poniendo una banderita de Israel como con el conflicto ucraniano y ruso, ¿no? Sí, Y bueno, ajá. no, y también destacar nada más para dejarlo sobre la mesa la cobertura que han dado los medios de comunicación, no solamente en México, sino sí, o sea, la prensa internacional, pues de una forma muy tramposa también quiere pues condenar de un lado y no condenar del otro, sin tomar en cuenta que, a ver, Palestina lleva cuántas décadas con una ocupación terrorista ilegal, sanguinaria en su territorio. Entonces ahora la verdad es que no se va a resolver a punta de tuitas. Y yo mencionaría también, para agregar otro aspecto del análisis, porque hay también por ahí muchos despistados que se dejan ir por los radicalismos, así lo tengo que decir, y confunden. El Estado de Israel no representa a toda la población judía. Existen muchos mujeres, hombres judíos de todo el mundo que tienen claramente una posición antisionista, Sí, o que simplemente están en contra de la posición del gobierno ultraderechista de Israel de bombardear palestinos civiles. Es muy claro, y entonces luego queremos confundir, algunos se dejan ir por el antisemitismo, y esto no se trata de religiones, esto no se trata de algo tan delicado, se trata de que, pues en efecto, como lo mencionaba al principio, de un lado pues hay un grupo armado terrorista, pero del otro, y esto no se dice y esto se omite en todos los análisis, hay un gobierno, decía, ultraderechista que comete crímenes de guerra, que bombardea civiles, que no le importa en lo más mínimo seguir el derecho internacional, y eso también se tiene que decir, y eso no es justificar un bombardeo, es dar contexto. No, y justamente esto de los bombardeos hacia los civiles palestinos no es algo que comienza de hace 2 semanas. Es algo que viene ya
arrastrando año tras año. Muchísimos. Creo que Sí. un punto de quiebre precisamente de este ataque terrorista de Hamas hacia la población de Israel es precisamente pues que la ONU simple y sencillamente No sirve para nada. a favor del pueblo palestino. O sea, bueno, ya pusieron un tweet de que dice paz, No se peleen. O sea, casi. como Maluma. Atentamente la ONU, sí. Y eso es algo completamente lamentable, porque también de igual forma, claramente se tiene que atacar a este grupo terrorista, pero no a los civiles palestinos, que desafortunadamente en Gaza, que es una población de 2.3 millones, ojo, y aparte también es una de las poblaciones con mayor alta densidad poblacional, pues ahora el gobierno de Netanyahu, mi primer ministro de Israel, pues decidió cortarles el suministro de agua, gas, electricidad y comida. O sea, A pesar de que también, como ya decía Alfonso, si bien la comunidad judía no apoya y no está respaldando estos actos de guerra, como ya decía Carlos, fuera de toda legislación internacional y de guerra, pues también hay que decirlo, Hamas no representa a Palestina. Entonces, tampoco es algo tan complejo como ya decía que se pueda solucionar con un titular ahí que nos manden nuestras tías en el chat, ni con un analista en el Twitter que haga un hilo, perdón, pero no. O sea, yo no sé si querían que el presidente López Obrador se pusiera el uniforme militar, volara a Israel y se fuera a lanzar él personalmente bombas. Pero, o sea, cada vez salen con posiciones más absurdas, cada vez parece que nada más quieren golpear por golpear. También ahí intentaban queriendo sabotear Argumentos que si válidos, mandábamos ¿no? un avión o no mandábamos un avión, se mandó el avión a tiempo. Exacto. Hay un canal ya aéreo establecido para rescatar a todos los compañeros mexicanos que están allá y que tienen el interés de Exactamente. salir del conflicto. Entonces creo que la posición más sensata, lo que puede hacer un gobierno en estos momentos es primero ponerse al servicio de sus connacionales y segundo, hacer lo que queda dentro de sus posibilidades para abonar a la paz. Y además, ¿quién les dijo que la posición del presidente López Obrador del Estado mexicano era neutral? A ver, estar a favor de la paz no es ser Eso no neutral. es ser neutral. O sea, y eso ha dictado nuestra política exterior, no ahora. O sea, ahora ha sido también pues un punto fundamental del humanismo mexicano, el obradorismo, el acuerdo de Ucrania. Claro, ¿Recuerdan? o sea, propuso un mecanismo de solución a su conflicto y de diálogo. Incluso propuso a las personas que debían integrar pues este grupo encaminado a la paz en este territorio, ¿no? Y no se les escuchó, Estados Unidos optó por seguir mandando dinero para Exacto. paz. Iba, exacto. Y ahora ya se les olvidó Ucrania. No sé si han visto alguna noticia sobre la guerra en Ucrania. Es que no En saben las CNN, banderitas. A eso iba. Parece que a quienes les conviene siempre las guerras y todas las guerras es a Estados Unidos, a los grupos occidentales, bueno, a los países de Occidente, a la media de Occidente y sobre todo a estas empresas armamentistas, ¿no? También que pues son las que proporcionan en mayor parte las armas. Y las guerras, todos los conflictos armados en el mundo. Entonces, pues sí, justo hacer un llamado a que pues no sean irresponsables con la información Así es. que difunden. Sabemos que una parte fundamental de todo conflicto armado son los medios de comunicación, como ocurrió en Rusia y Ucrania. ¿Cuántos medios no han baneado, medios rusos, que ya no podemos leer en redes sociales sin que el señor Musk también nos ponga claro? Sí, sí, sobre todo pues hacer concordancia, también entender e investigar un poco antes de emitir cualquier información, investigar el contexto de lo que realmente atraviesan estos dos pueblos, tanto el palestino como el israelí. Sería muy interesante ver qué opina la gente que nos está viendo, que nos dejen sus comentarios, por favor. Pues es un conflicto muy complicado, muy añejo, como aquí lo hemos mencionado, pero también creo que todos tenemos una opinión u otra, pero lo más importante, lo que aquí hemos establecido y creo que podemos acordar que es la posición de la tanqueta y del soberano. Claro que condenamos el ataque terrorista de Hamas contra Israel, pero repudiamos absolutamente la embestida que está habiendo por parte del Estado y del gobierno de Israel Son contra la población palestina. Se les está obligando a evacuar, se les está bombardeando con fósforo y eso no se puede perder. Sí, y el apartheid que también Israel ha hecho y ha provocado desde hace años hacia el pueblo palestino. Eso es bastante lamentable y también se tiene que condenar y también se tiene que difundir. No solo la víctima aquí, no solo es Israel, también es el pueblo palestino y no solo esta última semana. El pueblo palestino lo ha sido desde hace más de 30, 40, 50 años. Entonces, ¿qué les parece si
pasamos ya al segundo bloque, a esto de la casa. No, esto no, ya no es el moche de Xochitl. Ah, no, Ahora es de que ya hay una nueva. Sí, hay una nueva más de Xochitl. Por si ustedes no saben, pues como ella tiene sus contratitos ahí millonarios, nosotros, los trabajadores de clase obrera, vamos a tener que seguir trabajando las 48 horas según Xochitl. Pero bueno, quédense tantito, compartan, denle like al video, ya saben, siempre nos ayudan. Mándenlo a tus tías. Mándenlo a sus tías y comenten. Nos vemos en el segundo bloque. ¿Va que va? Desde el presidente Juárez, lo destacado que fue el gobierno del presidente Cárdenas en materia de política exterior, en materia de asilo, lo que fue la doctrina Estrada antes, los años 30 del siglo pasado, y la trayectoria de política exterior de México, que está en el artículo 89 de la Constitución. Es una de las facultades del presidente, pero me tengo que ajustar a esos principios que están ya en la Constitución, que son el fruto de nuestra historia política. Bueno, regresamos ya a este bloque número 2 y comenzamos con este tema de que Xóchitl Gálvez se pronuncia en contra de la clase trabajadora, de la clase obrera, y claramente se destapa como la candidata de la oligarquía, la candidata a los empresarios. ¿Por qué? Porque ahora acaba de declarar que está en contra de que se reforme la nueva ley para que los mexicanos trabajemos solo 40 horas a la semana. ¿Qué opinión te refiere esto, Ma? Dime. Yo creo que la señora nunca ha trabajado una jornada como las y los trabajadores que sí lo hacen aquí en México, pues a veces en condiciones tan lamentables como sigue sucediendo. La señora, a pesar de ser una exitosa vendedora de gelatinas y empresaria y todo lo que ha sucedido después, la verdad es que en estos últimos años, los años más recientes de su carrera, ha vivido pues a costa del erario. Entonces yo creo que no sabe lo que es una jornada laboral pues, de tantas horas y en estas condiciones. Y pues sí, lo hizo en un contexto bastante queda bien. O sea, hace un mes era trosca, casi Gandhi, ¿no? Y bueno, y ahora dice que no quiere que se reduzca la jornada laboral, que porque los trabajadores y las trabajadoras todavía tienen deudas de la pandemia. Yo creo que no se ha enterado. ¿Qué habla? Sí, no se ha enterado que nos hemos recuperado como muy pocos países en el mundo después del COVID-19. O sea, a ver, para dar contexto, actualmente se establece que los trabajadores mexicanos deben trabajar 48 horas. Esto quiere decir 8 horas diarias, que incluiría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y los sábados. Con esta nueva disposición implicaría dos cosas que podría optar el trabajador. Una, aumentar su salario en caso de querer trabajar o la otra, tener un día de descanso para ocuparlo en lo que se les pegue la gana. Entonces Xóchitl Gálvez una vez más se desmarca como una farsante. Ser del pueblo y estar con el pueblo no es ponerse huipiles, no es andar en bicicleta, no echarte un taco de tripa y que te tomen una foto y que digan, ay, miren qué humildes. Cuando se trata de estar con el pueblo, Xóchitl Gálvez siempre está en contra, pero no podríamos esperar otra cosa si quienes patrocinan, coordinan, operan su campaña son Gustavo de Hoyos y Claudio X González. O sea, no hace falta encontrarle... Señores. Sí, exactamente. Entonces, con todo esto, ¿creen que definitivamente, ahora sí, ya por fin, por todas, Xóchitl se destapa como la candidata a la oligarquía? Sí, claro, por supuesto. O sea, ¿cuánto dinero no le invirtió el señor X para inflarla, como botarla, ¿no? Y que... No, ya, pobrecita, llega al 3%. No, por supuesto que no, o sea, Pues todas las encuestas lo dicen. Está en contra de que los trabajadores ganen un poco más. Su equipo de campaña está en contra de los programas sociales. Dicen que ahora sí se acabó, cabrones, a trabajar, ¿no? Pues lo normal, pero lo que aquí esperaríamos, y seguramente va a pasar, es que el obradorismo representado en las cámaras legislativas pues, se ponga del lado de los trabajadores y de las trabajadoras que tienen impulsando pues, un tiempo esta causa que es muy justa. Además, porque si vemos cifras de la OCDE, pues México es, según estos números, junto con Colombia,
el país que más horas. ¿Sí? No, sí. Sí, País que más en horas los que más, trabaja. claro. Sí, desafortunadamente. Y es más, hay algunos países que no están tan desarrollados en esta parte de derechos humanos, que tienen menos horas de trabajo que los mexicanos. Entonces creo que sí es una completa burla hacia la clase trabajadora del país, ¿no? No, y no olvidemos que ahora que fue la votación de vacaciones dignas, pues las bancadas se votaron en contra, ¿no? O sea, se desgarraban las vestiduras diciendo que cómo íbamos a tener tantos días de vacaciones al año. Claro, porque ellos pueden irse de vacaciones en un lunes y regresar un mes después. ¿Se acuerdan que apenas todavía estaban discutiendo si era necesario asistir los martes a plenarias físicamente? Sí, sí. Claro, Después esos sueldazos Oigan, no que ganan. ¿cuánto llevan? Todo respeto, sin sesionar también, el Senado de la República, en fin. Sí. A todo esto, ¿qué creen que esté pensando ahorita toda esa gente que traía la narrativa, el discurso de que según Xóchitl Gálvez era la candidata del progresismo y que ahora le quiere tumbar quiere tumbar la propuesta y quiere apoyar completamente a los oligarcas y no a la clase trabajadora? No, pues quedaron. Volvieron a quedar. Con todo respeto, pero es que, o sea, bastaba revisar tantito quién era su padrino político para dar cuenta de que la señora no tiene un pelo de progresista, ¿no? O sea, como ya lo hemos mencionado acá, va a cambiar máscaras un día Sabortín. Camaleón, ¿no? Otros Soyoscas. Pueden seguirle pasando esto de ciudadana, que ella la apoya en los partidos, pero que no es de los partidos. Por favor, fue funcionaria en el gobierno panista de Vicente Fox. Fue alcaldesa panista, delegada panista Candidata. de Miguel Hidalgo. Candidata a Hidalgo. Senadora panista en el 2018-2024. Y ahora resulta que ella no es panista, que ella nada más la están apoyando los partidos. Por favor, señora. También. Lleva toda su vida ahí. Pausa, también fue candidata de Hidalgo por el PAN. Por el PAN. Es la resistencia, realmente fuera. Pero es que ahora ya como están tan desacreditados los partidos, o sea, no levantan. La verdad es que MC yo creo que les va a dar un susto por ahí. Está más cerca de Samuel García, de Xóchitl, que Xóchitl de Claudia. Entonces, como están tan quemados, pues ahora quieren hacerse pasar por ciudadanos vestidos de rojo. Bueno, quería agregar otro comentario que igual se me hace lamentable ver pues a juventudes mexicanas apoyando a esta señora o apoyando más que nada como a estos partidos que prácticamente están en contra de nuestro desarrollo como jóvenes, ¿no? O sea, ya vimos que anteriormente el prianismo legisló en contra de que tuviéramos pensiones, legisló en contra de muchísimos derechos a favor de los mexicanos y ahora están apoyando un perfil, partidos que están en contra de los derechos laborales, no simplemente para la juventud que apoya ese tipo de, pues sí, ese tipo de pensamiento, ese tipo de ideologías, es más que nada lamentable, ¿no? Y qué bueno que saques el tema de los jóvenes, porque si revisamos la cuota joven del PRI, sobre todo del PAN en nuestro Congreso, pues es la verdad, ellos presumen mucho de tener la diputada más joven, esta mujer del PRI, pero la escuchas hablar en tribuna y de verdad parece que está escuchando a tu tío panista. Igualmente se me viene a la mente una diputada panista de la Ciudad de México que navega con bandera de joven, pero es una operadora de los intereses de Jorge Romero. Ana Villar. Claro, gentrificación. Ese tipo es un hecho. No, y no sé si vieron que esta semana se andaba pegando por unos pósters. Muy atacada, de verdad, indignadísima. Porque tenía su propaganda y había un póster de narcomán claro, amenazando de que no se metieran en su territorio, güey. Santiago Taboada sí, no, pero de verdad, cosas tan relevantes sucediendo en el país y en el mundo, y esta mujer atacada por un póster. O sea, de verdad, ya... Pero esas son las juventudes, justo lo que hablaba Centeno. O sea, son muy poquitas porque la verdad también a veces son ruidosas, a veces nosotros en el Círculo Rojo los ubicamos ahí en las redes sociales, pero la verdad es que no creo, sinceramente, los números no indican que la mayoría de los jóvenes del pueblo de México apoyen al bando conservador, porque pues, es cosa de sentido común. Durante toda jóvenes panistas se les segregó, durante toda una vida. López Obrador siempre menciona que lo único que se hizo fue acuñarles el término de ninis, y ahora se les está dignificando la vida, la existencia, las posibilidades de salir adelante, otorgándoles becas, otorgándoles oportunidades de trabajo. Y justo de lo que hablamos, ¿cuál es la alternativa? Una señora que se reúne con unos empresarios y dice no a cualquier avance en las luchas de las clases trabajadoras. Pues no creo, sinceramente, que vaya a poder trascender eso.
Y las encuestas lo dicen, o sea, ahí como que muy al principio la inflaron, Ahora Claudia mucha está participación arrasando. en las encuestas, Sí. pero ahorita está fulminada, ya lo hemos dicho aquí, pero todavía falta la irrupción de Samuel García o de el candidato de MC, y no descarto que el PRIAN con Xóchitl Gálvez se vaya al fondo del tercer lugar. Una pregunta y muy rápida. ¿Creen que la manden al basurero de la historia? a Ay, Xochitl por Gálvez, supuesto. antes de que inicie la campaña? Hijo, será... Pues se está ese rumor, ha circulado Cuéntanos. Bueno, no puedo dar más información, pero tengo Aquí ahí la tendrá el soberano. contactos del PRI que me han platicado, pues que adentro están enojadísimos porque les prometieron ahí en la mesa de negociación de que Xóchitl Gálvez era un cohete que iba a disparar, que se iba a ir al número 1, que iba a garantizar la subsistencia del PRI. Pues ya vieron que nomás no, y ahí No se puede dar el lujo, o sea, el PRI está al borde está de la jugándose la existencia, exacto. No se O sea, pueden dar el lujo de ahora apostarle toda una candidata que no llega ni al 30%. y ahí por la explosión mediática de hace unas semanas pensaron que subiéndose al cohete iban a poder salvar su existencia, pero ya van de bajada y no descarto que ahí adentro del PRI, a ver si no surgen más noticias. Yo creo esto. Se proponga una alternativa a la candidatura de Xochitl. Yo creo esto. Creo que Xochitl se dio un balazo al denunciar al licenciado para que ya no la mencionaran más. Se dio un balazo en el pie porque a raíz de que el licenciado la deja de nombrar en sus mañaneras, Xochitl fue en picada. Y no solo, también, o sea, si revisamos otras encuestas, creo que la que publicaba El Economista, hacían una pregunta interesante que decían, ¿por quién nunca votaría usted? Bueno, ahí sí, arrasa. 54%. Ahí en esa pregunta arrasó, hay que reconocerle eso, claro. Pero bueno, ya vamos a pasar al tercer y último bloque. Vamos a hablar acerca de todos estos privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quédense, comenten y pues sigan compartiendo nuestro contenido para que más prianistas y panistas empiecen a educarse. Ahorita nos vemos. La escuchamos, senadora. Justo por un momento dejamos de verla en la cámara, si puede volver a iniciarla para poder escucharla y verla en sus palabras. Ahora la podemos ver, senadora, pero todavía no la podemos escuchar. Estamos esperando sus palabras atentamente. Perdón, es Ahí que sí. tenía problemas con el audio. Ya estamos. Me parece que está por ahí Arturo Macri, Sebastián Piñera. Bueno, regresamos ya a este tercer bloque. Qué bueno que nos siguen aquí viendo. Y pues, como ya saben, en la semana se estuvo discutiendo en la Cámara de Diputados con 32 votos a favor y 21 en contra acerca de los fideicomisos millonarios, extravagantes, con los que cuenta desafortunadamente el Poder Judicial y que aunado a ello, pues nos lo están quitando a nosotros, al pueblo. Es dinero del erario. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Pues creo que un poco conectado con el bloque pasado, pues resulta ofensivo que, dadas las todavía limitadas y precarias condiciones pues, de la mayoría del pueblo de México, y no lo digo por este gobierno obviamente, sino porque después de tantos años al pueblo se le relegó, se le recortaron sus prestaciones, se le orilló a ganar lo mínimo, y en cambio seguimos, a pesar de que la cuarta transformación de la vida pública de México llegó a acabar con esa dinámica en los poderes ejecutivo y en el poder legislativo federal y en los estados, pues, en la mayor cantidad posible, el Poder Judicial sigue aferrado a mantenerse como un coto de poder intocable, así como le hicieron con el INE cuando hubo una propuesta de reforma para democratizar las instituciones y saltaron y dijeron pues el INE no se toca, pues el Poder Judicial lo han dejado bastante claro, estos 5 no se tocan, y es indignante porque ya ni siquiera es atacar las prestaciones de los ministros, recortar personal, o sea, es irnos al sentido común y dejar de tenerlos como sultanes con privilegios de los que no goza absolutamente nadie. Ojo, ¿puedo dar?
No, hay algo importante que hay que poner también en el contexto, y es que hace ratito revisaba unas gráficas que publicaban ahí en Twitter, que a partir más o menos del 2013 a la fecha, el presupuesto que le aprueba la Cámara de Diputados a la Corte cada año, hay un subejercicio importantísimo. O sea, es decir, no sé, un ejemplo, la Cámara de Diputados le aprueba 10 pesos y la Corte utiliza 8 en ese año. Y entonces, ¿qué pasa con esos dos? Lo meten a estos fideicomisos. Claro, de fondo. Claro, es que es lo que utilizan estos señores como caja chica. Señores y señoras también, porque la ministra presidenta se ha dado a conocer pues por esta defensa férrea de los privilegios de la Corte. Entonces la verdad es que es inaceptable, no sé con qué cara pueden defender estos señores que digan, ay, te pido 10 pesos, nomás voy a usar 8 y me quedo con 2. O sea, eso es a todas luces aquí en China un robo a mano armada al pueblo de México, porque además, ya lo decía Alfonso, o sea, el trabajador y trabajadora promedio pues lo hace en condiciones verdaderamente lamentables, desafortunadamente todavía. Pero estos señores ni siquiera se preocupan por su propia gente. O sea, si uno se para en un juzgado, en algún estado que quieran, la verdad es que trabajan también en condiciones lamentables. Claro, o sea, no es ni siquiera repartieran en el Poder Judicial, les dieran lo necesario, es ni papel tienen en un juzgado, pero no, o sea, sí, mínimo repartían para hacer más eficiente la impartición de justicia, pero no, es para camionetas. Para que les corten el pelo, para que nos operen, Ahí menciono tiradita. otros dos de los fideicomisos. Nosotros, el pueblo, tenemos que pagarles a estos ministros, a estas personas del Poder Judicial, hasta los anteojos y, ojo, también el festejo del Día de la Madre y el festejo del Día del Padre. O sea, ¿qué no se lo pueden pagar ellos con su propio dinero? Yo recuerdo que sueldazos de medio en los millón de tiempos de Lorenzo Córdoba en el INE, ahorita me acordé que existía un bono que era la dote matrimonial. Entonces, cuando este personaje se casó, de nuestro dinero le dimos un dineral para la boda. Para su fiesta. O sea, y además hay mucha hipocresía, no sé si vieron, pero esta semana, en la mañanera, el presidente López Obrador enseña un artículo, no recuerdo quién lo escribió, pero publicado en Nexos hace unos años, en donde estos intelectuales que hoy se aferran a que el INE no se toque y que el Poder Judicial no se toca, planteaban que el gasto de la Suprema Corte Mexicana era excesivo del Poder Judicial, que no se acota, por ejemplo, a cortes como la de Estados Unidos o como las de Europa. Allá tenemos de las más caras, muchos menos trabajadores y funcionan mejor. Yo no sé si ahorita saliéramos aquí a la calle a preguntarle a la gente, a cualquier ciudadano promedio, confían en las instituciones de justicia, si alguna vez han tenido un problema, si la justicia los ha protegido. En cambio están absolutamente envalentonados. Es lo único que les interesa, es lo único a favor de lo que militan, sus privilegios. Recordemos que en los tiempos de la presidencia de Arturo Saldívar, pues digo, tampoco es que fuera un ultra radical marxista, pero ahí medio que impulsaba una lucha, en sus discursos mencionaba la corrupción del Poder Judicial, que hacía falta una reforma. Exacto, y llega Norma Piña y se acaba eso, lo borra de sus discursos. Y el discurso es: aquí nadie se mete, aquí no se mete el presidente. Pues aquí, una vez más, el perjudicado es el pueblo. Desde la ceremonia donde precisamente asisten. Sí, una ridiculez que no se quiso parar, ¿no? No quiso parar, digo. No se mete el presidente, pero el Poder Judicial, representado por ella, sí se mete en el Poder Judicial. Entonces quieren convertirse como en este supremo poder que controle a los otros. O sea, tampoco es que sean tan creyentes de la división de poderes, porque si no, no se las darían de legisladores, porque la verdad es que a eso aspiran. O sea, yo no sé si cuando terminen en su encargo se van a anotar a una candidatura para legislar ahora sí, porque la verdad es a lo que aspiran. Y esta señora también, o sea, muy envalentonada, como ya decía Alfonso, pues se da también el lujo de amenazar. Claro, de eso me acabo de acordar. Pero que no va a haber justicia. De por sí no hay. O sea, señora, perdón, pero deje simular un poco. Y otra amenaza, ¿se acuerdan cuando una noche en plena discusión legislativa de no sé qué cosa, le manda unos mensajes al senador Alejandro Armenta? Cierto. Una narcomanta, o sea, Sí. diciéndole que estaba seguro de lo que estaba haciendo, Bravucona. que cómo podía dormir tranquilo. Es una porra, yo lo voy a decir así. Sí. O sea, no está a la altura, hay sí un problema muy evidente en el Poder Judicial, pero existen abogados y abogadas con sentido de ética, de la justicia, de la ética, cercanos a la gente, y nunca hemos visto eso en la cúpula de la... Y bueno, aquí les va el dato
del ahorro que tendríamos nosotros como pueblo de México, del erario, si se quitan estos fideicomisos, si lo logramos desaparecer y quitar más de 15,000 millones de pesos, nos estaríamos ahorrando para quitarle los privilegios y lujos a estos zánganos, porque eso es lo que son unos zánganos que ni siquiera han podido tampoco respaldar su trabajo, porque no han tenido un trabajo real, sincero, y sobre todo que imparta la justicia como lo tienen que hacer. El rezago del Poder Judicial es de como de 500,000 casos. Casos no menores, como el que tiene ahí guardado este ministro de evasión fiscal, sí, de Salinas Pliego, que tiene ahí en su cajón 25,000 millones de pesos, es lo que debe el señor Salinas Pliego, y eso sí se le pasa, o sea, pero no me toquen mis fideicomisos. O sea, señores, son un poder ineficiente, podrido y corrupto, y todavía tienen la osadía de venir a defender sus fideicomisos que no tienen sentido alguno. La verdad es que sí urge, por eso el plan C, para que por una vez por todas podamos reformar al Poder Judicial, porque también pues, tiene una aprobación bajísima y no de ahora. El Latinoamérica, la gente no confía en él. Año tras año lo dice, es una de las instituciones más opacas y con menor respaldo popular. Así es. Y un poco redondeando lo que menciona Majo, ahora que puso sobre la mesa lo del plan C, pues creo que hace mucho sentido, cambiando un poquito de tema, lo que ha estado haciendo Claudia Sheinbaum a lo largo de todo el país, que es hacer eventos en donde suma a gente que no está actualmente en el obradorismo o en Morena, y algunos ahí tuiteros, los que sí, nada les gusta, los que siempre están peleando, siempre peleando, dicen que cómo los panistas se van a sumar a Morena, que cómo estamos invitando gente que no estuvo el día que Andrés Manuel nació. A ver, necesitamos la mayoría calificada. Yo soy. Los que estamos actualmente no basta. Necesitamos abrirnos un poco más, incorporar pues panistas decentes. Yo creo que sí los hay, poquitos, pero los hay. También existen priistas que están muy descontentos con la dirigencia de Alejandro Moreno. Y ahorita lo más responsable que le toca al obradorismo como movimiento social y político, pues es articular precisamente una mayoría que pueda impulsar este plan. Porque ya no nos quedamos puros, nos quedamos los de siempre, nos quedamos solo los de izquierda, los más radicales, pero no vamos a tener plan C. Pero van a seguir los mismos en el Poder Judicial. Claro. Eso es algo bastante... Cuéntenos usted qué opinan. Claro. Que tenemos que sumar lo más, o sea, tampoco es que tengas que mostrar tu carnet marxista para estar en Morena, o sea, solamente tienes que ser una persona libre y con buen corazón y tener un poco de ética y sentido del ser público. No, es que para los estándares del PRI y el PAN ya sería pedirles mucho. Entonces, pues con un sentido de servicio público y que justamente nos permitan alcanzar estas reformas que tenemos pendientes. Y además está más que claro que ellos al sumarse son quienes asumen la agenda del obradorismo y no al revés. Yo recuerdo en 2018, en 2017, algunos incluso sensatos, pues que pegaron el grito en el cielo con esta alianza que hizo Andrés Manuel con el PES. Decían que ellos estaban en contra del aborto, que ellos eran confesionales, que ellos estaban en contra de los derechos. Y puede ser que sí, pero ellos aceptaron y suscribieron la agenda del obradorismo, que es la de ampliar derechos, la de proteger a las minorías. Y eso es lo que está pasando. Pues que si Rommel Pacheco antes estaba en el PAN y ahora va a estar con nosotros, pues bueno, a lo mejor no es el que mejor me caiga, pero pues puede articular a sectores de Yucatán o de donde él vive, que antes no estaban tan a favor de nosotros, y que ahora viendo las circunstancias, viendo a Xochitl, viendo al Poder Judicial, pues a lo mejor nos quieren dar una nueva oportunidad, o una primera oportunidad. Así es, y creo que pues así es como funciona también una democracia. Claro. Y bueno, pues por hoy eso es todo. Hay que recordar, como ya los compañeros Majo y como Alfonso lo dijeron, es muy importante comenzar la organización, comenzar la articulación, sobre todo pues para el proceso que se viene el próximo año, en el 2024. Es muy importante y es muy necesario consolidar el plan C. Creo que ya no debe de haber ni siquiera plan C, plan D. El plan C sí o sí tiene que suceder, sí o sí tiene que pasar, porque ya no es justo que estos ministros que se creen reyes, que se creen reinas, sobre todo en general el Poder Judicial, sigan teniendo estas partidas millonarias. Y como lo ha dicho el licenciado una y otra vez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Tanqueta. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.